Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. El menú que tenemos para hoy es muy sustancioso porque la semana estuvo llena de acontecimientos importantes. Pero hemos seleccionado tres: el Consejo Nacional de la Magistratura, el presupuesto combinado con el tema de los combustibles y la Iglesia Católica. Esos son nuestros tres temas de hoy. Y traemos una décima vieja, viejísima, pero actual. Una décima de Juan Antonio Alix. Corroboro. Regresamos en un momento. Esta misma semana. Esta semana tuvo su primera reunión el Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene la tarea de elegir ahora, en estos días, 4 jueces del Tribunal Constitucional y en diciembre 12 jueces de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, antes de esa reunión se produjeron en la sociedad numerosos reclamos de hacer un cambio en el Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, los reclamos en general señalando, exigiendo, demandando que se elija a jueces independientes. Pero de manera específica hubo una carta de una docena de organizaciones al presidente de la Suprema Corte de Justicia solicitándole que cambie al otro representante de ese tribunal ante el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el magistrado Fran Soto. Esa carta la firmaron organizaciones que ya tienen tradición de exigir institucionalidad en la República Dominicana, por ejemplo, Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia, el Centro Montalvo y muchas otras. Pero tuvo la particularidad esta carta de que fue firmada también por organizaciones empresariales, por ejemplo, como la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, como la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y como la Cámara Americana de Comercio. Lo que piden estas entidades, lo que solicitan es que se cambie al otro representante de la Suprema, al magistrado Fran Soto. ¿Cuáles son los fundamentos de esta solicitud? Muy sencillos y muy claros. Resulta que de los 8 miembros del Consejo de la Magistratura, hay 2 que representan a la Suprema Corte de Justicia. Y esos 2 son el presidente de ese cuerpo, Mariano Germán Mejía, y Fran Soto. Lo que sucede es que, de acuerdo con la ley, en la Suprema el 75% de los jueces deben ser de carrera. El 75%. Debería ser el 100%. Todos deberían ser jueces de carrera y no políticos nombrados ahí. Pero eso dice la ley, el 75%. Y entonces señalan todas estas entidades que los 2 representantes de la Suprema ante el Consejo de la Magistratura, ninguno de los 2 es de carrera. Los 2 son nombrados por política. Tanto el magistrado Mariano Germán Mejía como el magistrado Fran Soto. Entonces, eso es un motivo de un cuestionamiento muy válido. Esa carta se la enviaron antes de la fecha de la reunión, que fue el martes pasado. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, que como ustedes saben reúne a la cúpula del empresariado dominicano, el CONEP no firmó esa carta, no es uno de los firmantes, pero hizo su propio pronunciamiento anunciando que
presentaría una propuesta sobre el reglamento de la elección de los jueces y eso está encaminado al mismo objetivo. También habló la vicepresidenta de la Asociación de Industrias, Circe Almanzar. Tienen que reunir los perfiles adecuados, los perfiles necesarios, cumplir con condiciones éticas, condiciones profesionales, pero se requieren también especialistas en diferentes áreas, porque la Suprema Corte de Justicia trata casos de muchos ámbitos y ahora con las nuevas formas, las nuevas regulaciones en el mundo y en el país, deben haber especializaciones que no están cubiertas ahora mismo. Y la Alianza Dominicana de Lucha contra la Corrupción Administrativa, ADOCO, hizo el siguiente pronunciamiento. Lo que deben hacer es abstenerse de participar en las evaluaciones de los demás jueces de la Suprema Corte de Justicia y de ellos mismos. El representante de la Suprema debe ser un juez de carrera. A pesar de todos estos pronunciamientos, lo único que hizo el Consejo Nacional de la Magistratura en su primera reunión fue elegir una comisión a la que encargó de organizar el calendario para la elección de todos esos jueces. Y en esa comisión puso a Frank Soto, que es el juez de la Suprema, que todas esas organizaciones, con justa razón, piden que sea sustituido por un juez de carrera para que esto estén representando. Figúrense ustedes, en el órgano donde se va a escoger a los jueces, no hay un solo juez de carrera. Si por ahí va a comenzar el criterio de selección, estamos presos. Esa es la verdad. La sociedad está reclamando justicia independiente y fin de la impunidad. Lo mejor que podría hacer el gobierno es oír esos reclamos y ablandar sus posiciones y no insistir en dominar cada tornillo del entramado judicial para garantizar la impunidad. Aquí se avecinan tiempos difíciles, porque aquí tenemos una situación política insostenible, pero la economía no ha colapsado. Pero la economía está al borde del precipicio. Por más que ustedes oigan que dicen que esto es un paraíso, que qué desarrollo y que la economía que más crece. Nosotros que hemos venido diciendo hace tiempo que sí, que es verdad que crece, pero no en base a la producción de bienes exportables, sino en base, entre otras cosas, al endeudamiento. Ahí se está acercando el momento. Ya la alerta la están dando muchísimos economistas. Entonces, aquí no se sabe lo que va a pasar. Y empecinarse en mantener un control politiquero, un control del partido sobre la justicia, es arriesgar a la sociedad dominicana a situaciones cuyo resultado puede ser impredecible. Esa es la realidad. Ojalá que se pongan sensatos y hasta inteligentes. Vamos a hacer entonces una pausa y al regreso vamos a hablar de la economía, del presupuesto de 1 billón de pesos, 1 billón, y no 1 billón norteamericano, 1 billón europeo, porque ustedes saben que el billón norteamericano es 1 millón de millones. No, perdón, es 1.000 millones el norteamericano. El europeo es 1 millón de millones. Ok, y nuestro presupuesto es de casi 1 millón de millones. Es decir, 970 y tantos mil millones. Y vamos a hablar, porque es parte del tema económico, de los combustibles y sus precios y sus impuestos. Cuando regresemos. Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno, ya el gobierno preparó su proyecto de presupuesto para el año 2019 y
la principal perla que contiene este presupuesto es que tiene un monto de casi 1 billón de pesos, 970 y tantos mil millones de pesos. Y usted dirá, pero estamos bollantes, ¿qué presupuesto más grande? Pero agárrese, si usted no lo sabía, al mismo tiempo establece que hay que buscar prestado más de 80 mil millones de pesos. Entonces, es como que usted diga, mira, el mes que viene en mi casa se van a gastar 50 mil pesos, pero yo nada más tengo 35 mil, entonces tengo que buscar prestado 15 mil. Pero ¿con qué lo vas a pagar? Si es simplemente para la supervivencia de la casa, de la familia, si no vas a hacer ningún negocio que te multiplique ese dinero. Entonces lo que tú tienes que hacer no es un presupuesto de 50 mil pesos cuando solo tienes 35 mil. Lo que tienes es que hacer un presupuesto de 35 mil. Eso es ABC, ¿verdad? Eso lo entiende cualquiera. Un país es así. Ahora, cuando usted tiene un endeudamiento como el que tiene la República Dominicana, que estamos pagando prácticamente la mitad de lo que producimos, lo estamos pagando, la mayor parte en préstamos, y de eso, la mayor parte en intereses de la deuda, ni siquiera estamos bajando el cuerpo de la deuda. Esto es un peligro extremo al que nos ha llevado la administración del PLD, que tomó la deuda hace 20 años, que ya había subido en el gobierno del PRD, ¿verdad? En el gobierno de Hipólito Mejía había subido, pero lo que ha hecho de ahí en adelante es multiplicarse. Entonces, fíjense lo que dice, por ejemplo, el economista Alexis Martínez de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El presupuesto sí nos genera muchas preocupaciones, igual que los presupuestos anteriores. Seguimos construyendo un presupuesto en base a déficit. Tenemos años que no hemos podido romper con la barrera, a pesar de que hemos visto que en la nueva propuesta para el 2019 se habla de una disminución en el déficit, una disminución hasta cierto punto considerable, pero creemos que esa disminución no llena totalmente las expectativas de lo que la población necesita de un verdadero presupuesto. José Rijo Presbot, experto en temas presupuestarios, estuvo en el programa El Día y esto fue lo que dijo acerca del presupuesto. Es decir, el presupuesto con lo que va a haber, con el dinero que va a ingresar. Es que desde el año 2008 nosotros tenemos un modelo presupuestario deficitario. Es decir, gastamos más que lo que nos ingresa. Y para cuadrar, lo que se hace es buscar prestado para cubrir la deuda que se vence y cubrir el déficit que se origina por la falta de ingresos. El asunto es que cuando uno habla de presupuesto, Uchi, Amelia, uno dice, pero ¿de qué uno está hablando cada año? Si yo me remito a lo que dije el año pasado para esta época, voy a repetir lo mismo. Sí. Esto es una estafa, es un engaño. Es decir, cambiamos los números. El presupuesto, ni siquiera eso. Es un simple arreglo de cuánto es que va a gastar cada institución en remuneraciones, en servicios básicos, agua, luz, y lo que sobra entonces vamos a ver qué podemos conseguir con eso. Y han puesto a circular por las redes sociales unas declaraciones del presidente Danilo Medina sobre la deuda. El mismo que nos dice que estamos bollantes, que este es un país rico, que esto es una maravilla. Y resulta que él mismo dice que no aguantamos más deuda. Escuchémoslo a él. Si nosotros no cortamos ahora a tiempo el problema del déficit, yo sé que el próximo gobierno no tendrá nada que hacer en la República Dominicana, porque el nivel de deuda del país es sumamente alto y no tendremos posibilidad de seguir buscando dinero para pagar. A confesión de parte,
relevo de pruebas. ¿Cuántas veces hemos oído que no es verdad, que este país tiene más capacidad de endeudamiento todavía? Pero será locos que nos estamos poniendo. ¡Qué irresponsabilidad! Este país está en el borde. Porque los préstamos hay que pagarlos. Ahora estamos vendiendo bonos y claro que se venden. Claro que se venden. Por ejemplo, un comprador de bonos de los Estados Unidos sabe que tiene su dinero seguro porque su gobierno lo respalda a todo el que compre deuda. Si no le pagan, entonces ese gobierno de Washington ejerce todas las presiones. ¿Por qué fue la primera intervención norteamericana aquí en el año 1916? Para ocupar las aduanas y cobrarse ellos mismos la deuda que le debía este país. Ese fue el pretexto, porque ocuparon el país entero. Antes de eso habían ocupado las aduanas y después entonces ocuparon el país entero. Eso es porque el gobierno de los Estados Unidos respalda a sus prestamistas. Entonces, se ha establecido relaciones con China, lo cual está muy bien. Cada país debe ser soberano. Y ese mercado que Estados Unidos quiso salir a conquistar hace 40 años, ¿verdad? Y ahora nos tiene una presión a nosotros porque hicimos ahora lo que ellos hicieron hace 40 años. Pero el peligro, todo eso está bien, que establecieran relaciones con China. El peligro es que los chinos tienen mucho dinero para prestar. Fíjense ustedes cómo, hasta dónde han llegado las cosas. El peligro es que ellos tienen mucho dinero para prestar. Y saben prestar y saben cobrar. Entonces, ojo pelado. De todas maneras, hay una situación. Las crisis políticas, aunque estén latentes como está la nuestra, con toda esta desinstitucionalización del Estado, realmente estallan cuando estalla una crisis económica. Y eso no está lejos. Por eso ustedes ven que el gobierno no ha querido hacer el pacto fiscal. Por eso y por otra razón que le voy a decir un poco más adelante. Pero es que no quieren jugar con fuego poniendo más impuestos. Sin embargo, el hoyo en que ellos han metido al país no le va a dejar más opción que poner más impuestos. Es decir, sacarle más dinero de los bolsillos a usted. Se los está sacando como quiera. Y se incrementa, por ejemplo, con el caso de los combustibles, que aquí tiene más impuestos que en cualquier lugar. Ese dinero lo paga usted aunque usted no lo crea y aunque no se dé cuenta. Si usted tiene un medio de transporte, aunque sea un motor, que use combustible, usted lo está pagando. Cada vez que usted paga 100 pesos de combustible, le está pagando casi 50 al gobierno. Usted está pagando 50 y un piquito por el precio del combustible y casi 50 más para el gobierno. ¿Para que el gobierno haga qué con eso? Para que se lo devuelva en eficientes servicios de agua, de electricidad, de seguridad pública, ¿verdad? De salud, de educación. ¿Y qué hace el gobierno con eso? Botellas. Comprar políticos con botellas. Ese dinero se va en cosas como, por ejemplo, 47 vicecónsules en Nueva York, que el Departamento de Estado solo reconoce a 2. Es decir, que oficialmente tenemos 2 vicecónsules, pero cobrando tenemos 47. Sueldos en dólares que lo cobran aquí en la Cancillería todos los días 25, porque no están en Nueva York. Pero ese es el caso de Nueva York, que es el que tiene más vicecónsules, pero el de Miami tiene como 20 o pasa de 20. Y el de Puerto Rico tiene un montón, y el de Mayagüez tiene un montón. En Haití hay vicecónsules en cantidad. En Madrid, en Barcelona, en Hamburgo, Alemania, en París. Entonces, todo eso lo paga usted cada vez que tiene que pagar más por el combustible o por el pasaje. Y cada vez que compra cualquier producto que es transportado en camiones.
Ahora, vendrán intentos de subir el impuesto por otro lado también. El gobierno sabe que eso es jugar con fuego. Esa es la verdad. Pero él mismo se ha entrampado, nos ha entrampado a todos, que nos hemos ido hundiendo en deudas. El agua viene subiendo y ya está al nivel de los hoyos de la nariz. Casi nos ahogamos. Entonces, por eso, en el almuerzo de los medios Corripio, este miércoles, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, ante los cuestionamientos por los altos impuestos de los combustibles, para que tengan una idea nada más, en Estados Unidos el promedio de impuestos que tiene el combustible es un 11% y nosotros tenemos casi un 50%. Entonces, nos dicen, sí, el petróleo está subiendo, sí está subiendo, pero es que la mitad de lo que pagamos es impuesto. Y no solamente está subiendo, se prevé que seguirá subiendo. Y eso es un factor externo adverso. Y tenemos muchos factores internos adversos también. Y esto es empujar el país a una crisis política grave, porque todo el mundo sabe lo que está pasando con el erario. Todo el mundo lo sabe porque todo el mundo lo ve. Y con una justicia secuestrada para garantizar la impunidad de los corruptos. Entonces, esto es muy peligroso. Entonces, el ministro de Hacienda dice lo siguiente. Es imposible bajar los impuestos a los hidrocarburos a menos que no se identifique otra fuente de impuestos que compensen esos impuestos. El ministro asegura que áreas como la salud y la educación se verían afectadas si se reduce el precio de los combustibles. Pero ¿cómo nosotros le damos la espalda a la población? Y le decimos, cuando usted vaya a un hospital, si usted no lleva dinero, usted no puede entrar, como pasaba. Si usted no tiene cómo comprar la medicina, usted no puede ir a un hospital. O si usted va a un hospital, usted está a expensas de que el equipo que necesitan para salvarle la vida no está operando. Educación de calidad y salud de calidad cuesta, y eso requiere que el Estado tenga la capacidad de recaudar, y lo que no pueda recaudar, tenga la capacidad de emitirlo en deuda. Oigan qué perla. Que para bajar esos impuestos, como no puede decir que los impuestos son justos, dice que lo que pasa es que para bajarlo, entonces habría que reducirle los montos a salud pública, a educación. Es decir, que para bajar esos impuestos abusivos, el pueblo tendría que pagar el precio de esa rebaja en menos salud y en menos educación. ¿Y por qué no dice que eso se puede hacer reduciendo los gastos dispendiosos del Estado? No solamente el ejército de vicecónsules inoperantes que tenemos, que no están en las oficinas porque simplemente no caben. Y además porque no lo ponen ahí para que trabajen, sino para que cobren. No es un trabajo, no es un empleo, es un sueldo. Pero ¿y qué decir, por ejemplo, de los 50 nuevos asesores de la Cancillería? Que no es más que ahí va el canciller, que es un aliado político de otro partido, y hay que darle dinero para que ponga a su gente ahí a cobrar. ¿Por qué es a cobrar? Ninguno de esos asesores le puede mostrar a usted, si usted conoce a uno, dígale, pregúntele, ¿qué trabajo de asesoría tú has hecho? ¿Tú me puedes dar una copia? Porque asesor no es decir, yo creo que va a llover, no. Un asesor hace estudios, escribe trabajos que pueden ser un libro y los presenta con el diagnóstico de una situación y sus posibles soluciones. Eso es lo que hace un asesor. No, aquí son gente para cobrar sueldo. Pero ¿y los 36 subdirectores de INESPRE? Es todo. Entonces, en lugar de decir el ministro de Hacienda, nosotros primero vamos a hacer un esfuerzo y vamos a eliminar todos esos puestos que están de más y todos esos sueldos que estamos votando. Y después vamos a ver lo que queda, a ver qué podemos hacer. No, él dice, no, para bajarlo hay que quitarle la salud y hay que quitarle la educación. Es el colmo de la provocación. Entonces ya los guagüeros ya subieron los pasajes. Tienen un bochinche ahí que es para sacar ventajas. Porque no se confunda nadie, ya lo dijimos la semana pasada aquí.
Si usted simpatiza, ¡ay, qué bueno! Están luchando contra los combustibles, eso nos afecta a todos. El problema es de todos. Ellos quieren una solución para ellos solos, como el combustible subsidiado que le daban, que se lo tuvieron que quitar porque crearon un mercado por la izquierda de esos combustibles. Entonces, usted ve a Antonio Marte que apoya a los que aumentaron el pasaje. Bueno, es verdad que han subido los combustibles, pero no vayan ustedes a creer que ellos quieren una solución para el pasajero y para el transportista. No, ellos quieren una solución para el transportista. Y con estos aumentos de pasaje burlan al Intrant, que no puede hacer nada con eso. Ellos arrodillan a los ¿cómo se llama? A los gobiernos. Entonces, encima de eso, miren ustedes lo organizado que está el Estado Dominicano. En cualquier país, las rutas de autobuses las traza un organismo oficial con un estudio de mercado donde se necesitan más guaguas. Y además lo hace de esta manera. A los empresarios, no hay una sola empresa. Ni una ruta puede ser de una sola empresa porque eso es un monopolio. Ellos dicen, miren, aquí tenemos esta ruta. Digamos, en la ruta que va del Ensancho Sama al Centro de los Héroes, hace falta 30 guaguas. Entonces, hay una licitación de esos puestos. Y 10 compañías dicen, yo quiero poner guagua en esa ruta. Entonces, ¿saben ustedes lo que les dicen si es en otro país? Ok. En la ruta de los Tres Brazos también hacen falta guagua, pero ahí no es negocio, ¿verdad? Pero como de el Osama al Centro de los Héroes sí es un negociazo, entonces tú me pones, por cada 3 guaguas que me ponga en la ruta Filete, tú me pones una en la ruta Hueso. Y por cada 3 guaguas que tú me pongas en el horario Filete, que es de 6 de la mañana a 6 de la tarde, tú me pones una en el horario Hueso, que es de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Porque no es negocio conchar a medianoche, pero hay una cantidad de ciudadanos que trabajan de noche y otros que les da la gana de salir a andar y tienen derecho. No, aquí no es así. Miren cómo se asignan las rutas. Esto sucedió esta semana en San Pedro de Macorís. Una guagua de la Romana fue a llevar estudiantes de la Universidad Central del Este y los llevó a la Universidad Central del Este. Los que tienen el monopolio de esa ruta no permiten que pase, pero ahí estaba Met. Eso está pintado en la pared. Miren esta perla. Esa guagua estaba llena de estudiantes cuando sucedió esto. Bueno, el resultado, al chofer de esa guagua lo hirieron a machetazos. Está interno del Hospital Musa de San Pedro. A la vista de todo el mundo, en la principal avenida de San Pedro de Macorís. Con Amet ahí sucedió todo eso. ¿Cree usted que el Estado Dominicano tiene autoridad para poner en regla a esa gente? No, es al revés. No solamente no les interesa ponerlo en regla, no, sino que tanto el partido de gobierno como los de oposición le tienen más consideración a los dueños de la guagua que a los pasajeros. Porque ¿quién es el pasajero? Usted, el pueblo. ¿Y los guagüeros quiénes son? Los dueños del negocio. Ellos le ponen el nombre de sindicato, pero son empresas monopólicas. Y los monopolios se establecen así como ustedes acaban de ver. A machetazo y a balazo. Con sangre. Y matando gente que han matado a muchísimos. ¿Ok? Entonces,
esas organizaciones mafiosas que tienen equipos de sicarios, que han cometido múltiples asesinatos, a esos el PLD, el PRM, el PRD, lo postulan, el Partido Reformista lo postulan. Blas Peralta, Arsenio Quevedo, Erickson de los... Porque a ellos les importan más los dueños de la guagua que usted, el que se monta en ella. Eso es lo que está pasando en esta sociedad. Estamos a las puertas de un problema grande y grave. Y sin embargo las autoridades se empecinan en tener el control del nombramiento de los jueces, en buscarle una solución que privilegie a los empresarios del transporte y que usted se reviente. Vamos a ver hasta dónde usted va a aguantar eso. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la situación en la iglesia. Esta misma semana. Esta misma semana. Nuevos vientos soplan en la Iglesia Católica. Nuevos vientos vienen desde el Vaticano. Nuevos vientos vienen desde el Arzobispado de Santo Domingo. Hemos visto todos los dominicanos con alivio, con satisfacción, en medio del dolor, cómo la Iglesia se ha zapateado desde el Papa hasta el Arzobispo. Con el caso de Sabana Grande de Boyá, de un vicario, que no es el párroco oficial, porque lo han confundido, al pobre párroco oficial. No, es un vicario del párroco. El padre José Altagracia Rosario González. El país se enteró por la iglesia de ese caso. Se le acusa de abusar de una menor de edad, de una jovencita. El Arzobispado de Santo Domingo recibió la denuncia hace meses. Y en mayo, ¿qué hizo la iglesia? Hizo una investigación preliminar, se dio cuenta de que las denuncias tenían fundamento, y entonces primero fue y se lo comunicó a los padres de la menor. Oigan qué ejercicio de responsabilidad. A los padres de la menor. Y entonces, tan pronto enteraron a los padres de la menor, entonces enteraron al Ministerio Público para que hiciera una investigación judicial. Así es como se actúa. Eso es una actuación limpia, clara, responsable. El Ministerio Público investigó, se tomó meses, porque esto fue en mayo. El Ministerio Público parece haber encontrado elementos suficientes para imputar a ese cura. Y entonces lo sometió en Monteplata, que es donde corresponde para Sabana Grande de Boyá, y los jueces también encontraron suficientes elementos para dictarle prisión preventiva por 3 meses, en lo que se completa la investigación. Vamos a ver. Delincuente, asesino, habla delincuente, no corras, delincuente, asesino. Explicite, delincuente, escoria humana, tú no debes estar vivo. A Dios no lo menciones en tu boca. Algunos feligreses expresaron su respaldo a ese sacerdote. Vamos a ver. ¿Cómo es él aquí con la comunidad? Bien, de verdad, bien. Eso es un muchachito. Ya ve que el pueblo lo ayudaba tanto. Mira cómo ha puesto la iglesia, que estaba feita y se ha fajado a pedirle al pueblo. Y mira cómo está. Como los sacerdotes, humildes y tranquilos. No sé hasta dónde se puede vivir con tanta ceguedad. Antes no sucedía eso. Por ejemplo, al Nuncio Wesolowski, depredador de niños, el mismo cardenal López Rodríguez dijo
que comprobaron que era verdad lo que estaba pasando. ¿Y qué hicieron? Se lo llevaron para Roma. Pero la ley dominicana es clara, el Código Penal. El ciudadano que sabe de un delito y más de un crimen tiene la obligación de informarlo a las autoridades. Y no puede ayudar a escapar a nadie. A ese señor debieron juzgarlo aquí y lo sacaron de aquí, después se murió. Que eso ha dado pie a muchísimos comentarios. Una muerte muy conveniente. Después de que Monseñor Masalles lo vio caminando por una calle de Roma y lo denunció aquí. Entonces, las cosas no se estaban haciendo de la manera correcta. Ese ha sido el problema de la iglesia aquí y en otros países. No sé si es que se llenan de vergüenza. El caso es que antes trataban de tapar las cosas. Y eso amplificaba el daño. Primero porque protegía con impunidad a los depredadores. Pero segundo, porque era un atentado contra la propia iglesia. En cualquier institución hay toda clase de gente. Si hay uno que mete la pata, que mete los pies en el fango, y la institución a la que pertenece lo identifica, lo irradia, lo entrega, el lodo se queda cubriendo al que cometió el hecho y la institución queda limpia. Cuando la institución lo encubre y lo protege, que era lo que sucedía, se enloda la institución entera y ese es el mayor daño que ha sufrido la iglesia. Qué bueno que el Papa Francisco y qué bueno que el arzobispo metropolitano Francisco Osoria y parece que la iglesia aquí en general lo han entendido y están haciendo lo correcto. Esa va a ser la misa de salud para la misma iglesia. Todavía hay algunas confusiones. Por ejemplo, probablemente, casi seguramente, esto no fue dicho con una intención malsana, pero es un error, a juicio de nosotros, ¿verdad? El obispo de San Francisco de Macorís, Monseñor Fausto Mejía, se expresó de esta forma. Y vaya a la cárcel para que usted se dé cuenta de dónde están los grandes escándalos. Y no seamos ingenuos, solamente es lamentable. Un solo caso que haya es lamentable, pero simplemente es una persecución muy sutil contra la iglesia y anda como persiguiendo cada detallito. La iglesia está continuamente renovándose. La iglesia no es un asunto humano. Una campaña de persecución contra la iglesia no hay. Están saliendo las denuncias, como eso del Me Too en Estados Unidos. Al ver que algunos se han atrevido, otros se están atreviendo a decir lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces dice Monseñor que la iglesia se está renovando y que nadie podrá destruirla. Pero ¿a quién se refiere él cuando dice nadie podrá destruirla? ¿A los que hacen denuncias? No, los que las destruyen son los que con sus hechos repudiables provocan esas denuncias. Los que están haciendo lo mal hecho son los que pueden destruir la iglesia. No la van a destruir a esa organización milenaria, pero esa organización milenaria tiene que ponerse clara como se ha puesto. Eso no fue lo que sucedió ahora con ese cura de Sabana Grande de Boyá. Es muy diferente a lo que sucedió con el del Colegio Agustiniano de La Vega, protegido por sectores de la misma sociedad, por medios de comunicación y por estamentos de la iglesia y hasta de la justicia. Gracias a la fiscal que quitaron el otro día, el caso está instrumentado judicialmente. Pero ahí había jueces y procuradores que estaban contribuyendo a tapar eso. Ya eso está en la justicia, afortunadamente. La iglesia se ha equivocado. Y al correr del tiempo ha ido actualizándose y corrigiendo cosas, ¿verdad? Y si la iglesia fue capaz de aceptar que la tierra gira alrededor del sol, después de que la Inquisición obligó a Galileo Galilei a retractarse de su afirmación científica y veraz, además, comprobada luego,
Si la Iglesia fue capaz de decir, estábamos equivocados, puede decirlo en otros aspectos. Y esto quizás es un atrevimiento, pero fue Cristo quien dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y la verdad se conoce confrontando las opiniones y los testimonios. Hay dos cosas que nos parece que de no hacerse ahora se van a hacer en el futuro. Una es lo del celibato. El celibato no es bíblico. Eso lo impuso el Papa Alejandro VI, que tuvo 11 hijos. Ese era el Papa cuando el descubrimiento aquí. Dios nos puso el ingrediente de la sexualidad a todos los seres humanos para asegurarse de la continuidad de la especie, ¿verdad? Entonces, todos tenemos ese ingrediente. ¿Qué hacer con él? Conducirlo por el camino correcto. Entonces, si ese ingrediente nos lo puso Dios, ¿por qué imponerle a seres humanos que los restrinjan? ¿Por qué no existe el matrimonio en la iglesia? Como existe en prácticamente todas las religiones. No es que tengan que copiar a nadie, pero a la luz de lo que ha pasado, de los horrores que han pasado y que se están conociendo, algo hay que hacer. El otro tema pendiente, que me parece que el tiempo lo va a imponer, y ojalá que sea más temprano que tarde, es la participación de la mujer en la iglesia. Las mujeres son las que más van a la iglesia. ¿Cuándo habrá mujeres curas? ¿Cuándo habrá obispas, arzobispas, cardenalas, papisas? Dios nos hizo iguales, nos hizo diferentes en nuestro físico, ¿verdad? En nuestro cuerpo. Nos puso algunas diferencias. Pero como entes, como seres humanos, somos iguales. La iglesia también ha de atender eso, o entenderlo, o aceptarlo. El Papa Francisco ya autorizó diaconesas, es un paso. Ojalá que sigan dando pasos. No es que lo cambien de la noche a la mañana, porque eso es muy difícil, pero que sigan dando pasos. Eso es una necesidad, entendemos nosotros. Pero el paso que han dado ahora es bueno, es positivo. Y para terminar este comentario, reiterar un testimonio. ¿Cuántos sacerdotes serios conocemos? ¿Cuántos? Que dedican su vida a luchar por el prójimo de verdad. Son muchos. Ustedes, estoy seguro que todo el que me está oyendo conoce a curas serios y buenos, correctos, y a obispos serios y arzobispos serios. Cuando hay uno que no es así, no podemos salir a defenderlo. Pero ¿cuántos sacerdotes que luchan por los pobres? Justamente por el bien de ellos es que hay que acabar con las lacras internas de la iglesia. Saludamos ese gesto, esa actuación limpia, propiciada por el arzobispado de Santo Domingo, en el caso de Sabana Grande de Boyá, porque además eso sirve de advertencia, de seria advertencia a todos los demás depredadores que puedan quedar ahí dentro. Saben que no los van a proteger, que tendrán consecuencias. Regresamos en un momento. Esta misma semana. El mes pasado celebramos el natalicio del gran poeta dominicano Juan Antonio Alix. Él nació hace 185 años, el 6 de septiembre del 1833. Falleció este año, en febrero, el 18, el 15 se cumplieron 100 años de su muerte. Y se han hecho una cantidad de actos. Recientemente inauguramos una estatua de él en Santiago, formidable, y
cada vez más intelectuales lo reconocen, no solamente por su valor como poeta popular, sino como poeta en general. El sábado pasado tuvimos en el Centro León de Santiago en un acto de esa naturaleza, donde nos invitaron como charlista, pero ahí escuchamos las palabras de Carlos Fernández Rocha, que se ha dedicado a estudiar a Alix y que va a poner en circulación pronto un libro que será lo más importante que se habrá publicado sobre Alix. Y bueno, una cantidad de intelectuales están tratando el tema. Y para que ustedes vean, voy a decirle hoy una décima de Alix. Hoy el decimero es invitado, ¿verdad? Para que ustedes vean la vigencia que tiene lo que escribió sobre la política y para que ustedes vean cuánto hemos avanzado en nuestras prácticas políticas, les diremos que esta décima fue escrita en el siglo XIX. En el XIX, en tiempo de bolos y rabuces. Y miren ustedes si no tiene completa vigencia. Él lo presenta como una conversación entre dos amigos y dice: dime, querido Vidal, tú que eres medio letrado, para ser buen diputado al Congreso Nacional, ¿hay que ser hombre legal, de inteligencia y decoro? No seas soquete, Teodoro, que para un Congreso ir no hay más que saber decir corroboro, corroboro. Si es así, amigo Vidal, yo tengo un loro educado que sería buen diputado al Congreso Nacional, pues él, aunque es animal, no se va a vender por oro. Y sabe tanto mi loro que si uno habla por allá, él contesta por acá, corroboro, corroboro. Pues Vidal, a mi entender, creí que los diputados eran patriotas y honrados y de bastante saber, que el pueblo sabía escoger hombres serios como un toro y nunca elegir a un moro para que sea mal cristiano. ¿No es así, querido hermano? Corroboro, corroboro. En los gobiernos pasados, los jefes que gobernaban, ellos mismos arreglaban moldes para diputados y algunos salían dañados, pues no servían para coro, pero otros, créelo Teodoro, que antes de al Congreso ir, le enseñaban a decir corroboro, corroboro. Diga usted cuál es la diferencia. Hasta el próximo sábado. Esta misma semana.